Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy, geopolítica. Comenzamos aquí nuestro trabajo habitual hasta las 9 de la mañana por 14 TV en el 14, en todos los cables a nivel nacional. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y también repetimos en nuestras redes sociales. Para la costa este de los Estados Unidos estamos en el 34 de Conca, uno de los sistemas intercables importantes de ese país. Gracias por estar con nosotros este martes, que ya estamos a 8 del mes de noviembre. Se fue el año. O sea que quedan 22 de noviembre y 31 de diciembre, son 53 días le están quedando este año. Bienvenido al 2023 a todo lo que lo puedan ver. Pues nada, estamos aquí. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Porque no estamos en ningún otro lado, dijo el filósofo Cantinflas. Bueno, hoy son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ya se iniciaron en la parte que tiene el horario, el Greenwich Meridian Time, el tiempo del este de los Estados Unidos, que es la misma hora de nosotros. Ya la cambiaron. Sí. Es una hora antes. O sea, a esta hora son las 7 de la mañana en los Estados Unidos. Pero ya comenzaron en el horario del este. En el centro todavía no ha comenzado, que son las 6 de la mañana. Debe estar casi comenzando. Y en el Pacífico, que son 3 horas hacia abajo, son las 4 de la mañana. No, ahí todavía no, obviamente no ha comenzado. En Alaska y Hawái, que son mucho más hacia abajo, tampoco. Esos estados ya son diferentes. Uso horario se llama. Pero son las elecciones en el día de hoy. La previsión es, como se ha estado analizando, evidentemente hay una alta probabilidad de que los republicanos controlen ambas cámaras. Ahora, los analistas y uno que le ha dado seguimiento a las elecciones, al proceso político de los Estados Unidos en los últimos años, recuerda que casi siempre en las elecciones de medio término, al comienzo de la legislatura, como se llama, el periodo presidencial, generalmente el partido de gobierno pierde un momentito, me está llamando el invitado. Hazme el favor, respóndeme. El coronel Aníbal. Generalmente el partido de gobierno pierde las dos cámaras o pierde una de las cámaras a partir del segundo año. Y generalmente los analistas toman como referencia para lo que va a ocurrir en las próximas elecciones dentro de 2 años, el proceso de medio término. Y en muchas ocasiones, el resultado del medio término
ha perfilado lo que va a ocurrir en la elección presidencial. Por eso tanta importancia, la importancia que se le confiere a este proceso de medio término, cuando se eligen la Cámara de Representantes de manera completa y un tercio del Senado. En Estados Unidos no se eligen completamente el Congreso en un solo periodo. En el medio término ahora se eligen los senadores de varios estados. Un tercio, son 20, son 100 senadores, creo que en esta ocasión se eligen 33 o 35 senadores, y el resto se elige junto con el presidente de la República en el año 2024. Por eso el resultado en términos del Senado no necesariamente tiene que plantear una tierra arrasada, porque no todos están en juego. No así la Cámara de Representantes, que sí se eligen todos. Porque los diputados en los Estados Unidos no se eligen por 4 años, se eligen por 2 años. Y por eso se eligen todos en el medio término y vuelven y se reeligen todos, se postulan todos junto con el presidente. Es una forma de mantener la dinámica electoral en ese gran país, que tiene un sistema electoral muy particular. Un sistema muy particular, donde los senadores pueden durar toda la vida, y hay senadores que tienen 40 años. Los diputados pueden durar también toda la vida. Hay diputados que tienen 40 y el presidente solo puede durar 2 periodos, 8 años. Entonces es un sistema muy complejo, muy particular. Pero ¿qué es lo que se prevé? Bueno, que eventualmente ambas cámaras pasen a ser controladas por los republicanos. ¿Qué implica eso? Puede implicar muchas cosas, como siempre, como implica en todas las sociedades democráticas donde hay la verdadera separación de poderes, que el Congreso ejerce su papel. Y ese papel puede ser incluso ponerle piedras en el camino al presidente de la República. Y como todo parece indicar que el presidente Joe Biden va a intentar la reelección, va a buscar la reelección contra toda lógica, pero la va a buscar, entonces tendría esa espinita del Partido Republicano en el zapato de los próximos 2 años. Digo contra toda lógica porque en los Estados Unidos, y ustedes siempre verán, o nunca verán, para decirlo de otra manera, de la manera correcta, nunca verán que el presidente en ejercicio que va a buscar la reelección encuentra un opositor dentro de su partido. Eso no ocurre. Como la Constitución de los Estados Unidos establece que el presidente puede aspirar al segundo periodo, tan pronto eligen a un ciudadano, ese ciudadano ya tiene, no lo eligen para las elecciones que lo están eligiendo, sino que si gana, lo están eligiendo como candidato para 8 años. Porque ahora mismo nadie en el Partido Demócrata está aspirando a las elecciones a sustituir al presidente Biden, a confrontarlo internamente, porque eso no ocurre. El presidente tiene siempre campos libres, a menos que decida
por cuestiones muy particulares, no aspirar. Pero si el presidente aspira, nadie se opone. Una oportunidad, el presidente Hipólito Mejía se reunió con el presidente George Bush, hijo, George W. Bush. Y en ese momento fue para el 2004, que Hipólito estaba aspirando a la reelección. Y entonces ustedes recuerdan que había varios aspirantes del PRD. Estaba Esqueda Guerrero, bueno, Esqueda no era ministro, pero estaba Fello Suberví, que era ministro, estaba Milagros, que era vicepresidenta, y además ministra de Educación. ¿Cuál otro ministro había? Había varios. Otros de los aspirantes no eran funcionarios. Estaba Atuey, por ejemplo, estaba Ramón Alburquerque. Y entonces Bush le pregunta a Hipólito, él le decía a Hipólito, pues sabe un poco de español, pero no maneja el acento. Hipólito, ¿y cómo está la reelección? Dice, no, yo voy a aspirar, pero tengo un problema, que hay varios ministros que están aspirando también a la candidatura. Y dice Bush, yo aquí yo no tengo ningún ministro aspirando, porque yo lo cancelo. Con todo y la gran democracia que es Estados Unidos, y todo el derecho, y la prerrogativa que tienen los ciudadanos, le dijo, yo no permito que un ministro mío esté aspirando para competir conmigo. Yo lo cancelo. Hipólito le dijo, bueno, presidente, ¿sabe qué? Allá ese país, le dijo 2 o 3 cosas, porque no hay la tradición de la confrontación de un aspirante a la reelección que tenga dentro de su partido opositores. Por eso, si el presidente Biden decide ir contra toda lógica, no va a tener oponente en la contienda interna del Partido Demócrata. Así que esa es más o menos la dinámica de los Estados Unidos. Entonces, en el día de hoy, vamos a ver esta noche cómo se desenvuelven los resultados. Habrá se pudieran perfilar a las 10 de la noche ya, cómo han ido los resultados. Sin embargo, el cómputo completo se tendría quizá mañana, después del mediodía. Ahí se sabrá ya cuál ha sido el comportamiento de los electores en beneficio de los partidos o los aspirantes que están buscando, algunos continuar como en el Senado o en la Cámara de Representantes, o aquellos que están buscando su elección por primera vez. Es un proceso muy complejo, son demasiadas elecciones juntas, gobernadores, alcaldes, concejales, son mega elecciones, que solo no está en juego la presidencia, pero después hay en juego a todos los niveles electorales en el ámbito completo del territorio de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Y entonces ahí se pudiera analizar cuál sería, cómo se perfilan los próximos 2 años del presidente Joe Biden y la gestión demócrata, que tiene algunas luces.
tiene algunas luces, tiene mucha sombra, pero evidentemente, que como todo el mundo, el presidente Biden llegó, como todos los mandatarios que asumieron en el año 2020, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, y después viene la guerra, y todo eso ha normado el devenir de todo el mundo. Estados Unidos tiene una inflación cercana al 10%, no visto en los últimos 40 años. Y el desempleo está más o menos moderado, pero la gente en ese gran país gota con el bolsillo. El aspecto económico tiene un peso muy fuerte en el comportamiento electoral de los norteamericanos. Por eso en el año 1993, cuando el presidente Bush padre parecía una línea después de haber resuelto el caso de Kuwait, de haber logrado la salida de Irak del Emirato de Kuwait que había ocupado, la llamada tormenta del desierto, la reelección de Bush parecía un asunto de formalidad. El presidente Bush va a ganar de calle. Y apareció el gobernador de Arkansas, uno de los estados más pequeños de los Estados Unidos, Bill Clinton, con un saxofón, un hombre joven, un buen mozo, y atrajo, y le decía a Bush, es la economía, bruto. O sea, no me hable de la guerra, tú ganaste la guerra y todo, pero vamos a ver cómo está la economía aquí. Es la economía, bruto. Cómo está la gente en el bolsillo. Y bueno, y Clinton le ganó por la economía que no estaba en las mejores condiciones. Y ahora con la inflación del 10%, que le dan el bolsillo a la gente, el presidente Biden pudiera tener serias dificultades si intenta la reelección. E incluso la propia vicepresidenta, que sería la sucesión automática como candidata, también tendría algunos problemas. Dime. Vamos a la pausa y regresamos a conversar con el coronel Aníbal López. Le hablamos de Aníbal López cuando vengamos de la pausa. TV, televisión para todos. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo.
es dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. TV, televisión para todos. Aníbal López es un coronel de la Armada que conocíamos antes como Marina de Guerra, pero Aníbal tiene una historia mucho más atrás. Aníbal fue uno de los principales actores del cuerpo de Rana que le dio agua a beber a los Estados Unidos, a los norteamericanos, en el año 1965. Fue un cuerpo de soldados de una eficiencia tremenda, que los propios norteamericanos se sorprendieron de la capacidad bélica de ese cuerpo. Y cuando se habla de la guerra de 1965, la revolución y después la guerra patria, primero la guerra civil. Una guerra civil es un conflicto entre hermanos, y una guerra patria es cuando a partir del 28 de abril viene la ocupación del país, entonces ya de guerra civil se pasa a una guerra patria porque era la defensa de la soberanía. Primero Aníbal estaba como parte del conflicto interno, de la guerra civil, y después pasa a ser parte de los luchadores por la soberanía de la República Dominicana. Y en ese contexto Aníbal tiene esa gran historia junto con decenas de grandes dominicanos que algunos dieron su vida porque murieron en el conflicto y otros sobrevivieron para contarlo. Para mí, Aníbal, es un inmensísimo placer que tú estés aquí con nosotros. Gracias, Nelson. Encarnación, mi gran amigo. Nelson, tal y como tú dices, nosotros fuimos una parte de un todo. Por supuesto, cuando ese movimiento de abril, primero fue por la Constitución o reponer la Constitución de 63, la cual una parte de los militares, no, por eso digo una parte, porque no todos estaban de acuerdo con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Y eso lo justifica que el ejército, llámese la Fuerza Armada, se divide en dos. Uno pro Juan Bosch y otro en contra de que regresase Juan Bosch al poder. Entonces yo fui de los militares que activo participé en el movimiento que patrocinó Rafael Fernández Domínguez, que fue a la vez detectado por él para reponer a Juan Bosch, fue detectado y lo mandaron fuera del país como agregado militar en Chile. Entonces, él puso a un coronel amigo de él para que siguiera el movimiento que se llamó Coronel Nando Ramírez. Este coronel es del ejército. Por supuesto, habían muchos militares de ambas instituciones que estaban incluidos en el movimiento que lo lideraba Rafael Fernández Domínguez, pero aquí lo lideraba Hernando Ramírez. Hernando Ramírez, sí. Correcto, porque fungía también como jefe de entrenamiento del ejército, Hernando Ramírez. Bueno, estalla la guerra, se arma un movimiento, viene
en el conflicto de la guerra, las negociaciones. Hay un dato muy curioso que la gente quizás no lo puede detallar. Es que los tres grupos, Grupo San Isidro, que tenía un ala cívico, otro grupo San Cristóbal, que tenía un ala balaguerita, y otro grupo constitucionalista, a la cual yo pertenezco, que aupaba por la Constitución del 63. Entonces, pues, los tres grupos se ponen de acuerdo para derrocar a Rick Cabral. Sí. Pero en definitiva, cuando se va a repartir el Estado o el gobierno, Ahí no se ponen de acuerdo. no se ponen de acuerdo porque se ponen de acuerdo dos grupos, San Cristóbal y San Isidro, y dejan un tercero fuera, que propicia a Juan Bosch. Entonces, unos se atrincheraron en San Isidro y otros en San Cristóbal y con ala en el Palacio Nacional, porque como ustedes podrían saber o investigar, del Palacio Nacional es que sale la elección de Molina Ureña, que se hace el Congreso. Como presidente, porque le correspondía a la sucesión porque era presidente de la Cámara de Diputados. Correcto. En ese momento estaba en la tercera, en la línea de, ahora está en la De Suprema mando. Corte, pero ahora era la Cámara de Diputados. En la línea de mando, era el tercero. Entonces, se arma el conflicto, a Nando Ramírez le da algo. ¿Qué le da a Nando Ramírez? Bueno, cosa fortuita que nadie espera. Le dio un down, se tiene que retirar. Y Entonces, surge Camaño. surge la figura, como yo le llamo, el gigante de abril. Entonces surge el Camaño. Otro dato muy curioso es que también había que buscar un coronel Que se casará con la Gloria. que se casara con la Gloria y además un coronel full, porque descartándose Nando Ramírez, que era coronel full, para sustituir a Nando Ramírez tiene que ser otro coronel Sí, o un general claro, la jerarquía. en la sucesión de mando. Sí. Entonces lo sustituye el coronel Camaño. ¿Y de qué manera? Y ese sí que se casa con la Gloria, porque desafía al ejército más poderoso del mundo y al imperio más poderoso del mundo, y se casa con la Gloria, porque no se puede hablar de la República sin poner como punto de partida uno de ellos, Camaño. ¿Y en qué momento? Tiene que estar incluido entre los héroes. ¿Y en qué momento? Sí, sí. Entonces- No hay ninguna duda. Usted puede tener toda la diferencia que quiera con Camaño, ideológico en su momento, pero él no puede estar fuera de la historia. Correcto. Nelson, como tú hablabas en principio con respecto a la guerra, claro, la guerra en principio fue una guerra civil, pero una vez penetran tropas extranjeras, aparte de cualquiera de los dos bandos, ya es una invasión. Sí. Ya es un asunto de soberanía. Correcto. Entonces, de una guerra civil da un giro a una guerra patria, tal y como tú lo dices. ¿Qué es la guerra patria? La madre de todo y a la vez lo que implica el cuidado de la soberanía nacional. Sí. ¿Por qué? Porque se marchita los símbolos patrios, se marchita la bandera. La bandera no teníamos cómo izarla, sino estaba humillada. Entonces, nosotros nos vimos obligados, tal y como tú dices, que este cuerpo, la cual yo pertenecí, se llamó así, Escuela de Comando Hombre Rana, porque éramos anfibios, comando en tierra y comando en agua. Entonces, se distinguió este cuerpo. Como ustedes saben que vestíamos de negro, y se distinguió este cuerpo por su coraje, su valentía,
su penetración para con el pueblo. El pueblo lo hizo como parte invencible. O sea que los tiros, cuando venían a nosotros, se desviaban como parte de mitología. Crearon una leyenda alrededor de los hombres rana. Su accionar fue tan aguerrido y tan intrépido como se narra. Tú que fuiste ahí parte de eso, tú eras muy joven, Aníbal. Sí, yo tenía 19 años. Tú eres un soldado muy, muy joven. Sí, y a la edad en ese tiempo y en ese preciso momento, fui un tipo muy, no visionario, si se puede decir, pero como dice Ortega, el hombre es él y las circunstancias. Sí. Te puso ahí las circunstancias. Me puso en el momento exacto. Las grandes hazañas de ustedes, dirigido por después vendría a ser el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno, el Manuel Ramón Montes Arache. almirante de Montes Arache. Eh, Las grandes hazañas de ustedes. Mira, te podríamos decir que en verdad la toma de la ciudad. Por un lado, el ejército de San Isidro para la toma de la ciudad. Lo impedimos. ¿Lo impedimos en qué sentido? De que la gran batalla que le llaman del 27 de abril en la batalla del puente. en la batalla del puente, cosa esta que yo estuve ahí con el ministro de Guerra en Armas, coronel Montes Arache. Ahora, estoy en ciertos aspectos en desacuerdo con nosotros mismos, que algunos dicen que derrotamos el ejército de San Isidro, y eso no fue así. La proeza de nosotros, la proeza de nosotros fue impedir de que el ejército ocupara la ciudad. Porque si el ejército de San Isidro ingresa por el puente, la historia hubiera sido otra. Correcto. Y si, Entonces no fue una derrota, pero fue una acción intrépida. y si nosotros hubiésemos derrotado al ejército que estaba en el puente, llegamos a San Isidro. También la historia se escribe de otra manera. Correcto. Entonces, yo diría, esa fue la proeza de nosotros. Y impedir de que el ejército tome la ciudad. Tal y como tú dices, otra historia hubiese sido. Pero también vamos a la otra de la toma de la ciudad. ¿Quién es que ordena tomar la ciudad? Porque ustedes saben que la ciudad estaba tomada por todos los destacamentos de la policía. Nosotros hablábamos de ejército, de 2 campamentos del ejército. Sí. Pero la gente no detalla eso. Ahora, ¿quién ordena tomar la ciudad? ¿Quién ordena tomar la ciudad, Nelson? La ordena Montes Arache. ¿Cómo la tomar? Eliminar todos los destacamentos de la policía. ¿Y quién iba? Los hombres rana con el pueblo. Sí. Todos los destacamentos de la ciudad. Entonces ya nosotros tenemos la ciudad en nuestra mano. Porque Claro. la policía, acuérdate que estaba del otro lado. No, y la policía tanto aparte, no así los cuarteles del ejército, porque no hay cuarteles del ejército en toda la ciudad, pero sí de la policía. Correcto. Entonces, mientras nosotros nos deshacíamos de la parte del ejército y la Fuerza Aérea y la Marina en ese tiempo, que hoy es Armada de la República Dominicana, entonces la policía tenía su destacamento en cada uno casi en la ciudad entera. Sí. Entonces, Montes Arache que ordena ocupar todos los destacamentos de la policía. No sé si tú te das cuenta o te han contado, tú estabas muy joven, o quizás no había nacido, pero Sí, yo tenía Pero 8 estábamos años. jóvenes. Tenía 8 años. Pero muchos campamentos, campamentos de esos que nosotros tomamos, hacíamos comando, poníamos comando de resistencia
de la guerra civil, Sí. en principio, y después la guerra patria. Ya tú sabes la connotación que da. Y hablando de la intervención norteamericana, verso Brasil y varios países más que le acompañaron. La ciudad teníamos 300,000 habitantes y aquí en la ciudad había más de 100,000 soldados. Tú pones los soldados criollos, pones 42,000 infantes de marina y pones 17,000 soldados brasileiros y con sus acompañantes. Brasileño y de la llamada FI, Sí, y con sus la acompañantes. vagabundería de la OEA. Que hay un magro ahí que le pusieron un buen nombre. Es un bandido ese. No, el magro. No contamine el programa, por favor. Bueno, entonces, él di que pidió perdón por la intervención. Un farsante, hombre. Que debió de guardarse la palabra y no tomar la república en su boca. Sí. Bueno, entonces, Nelson, eso fue parte de la historia y de nuestro pasaje por la república que nos entregó. Cuando ingresamos a la Fuerza Armada nos entregaron un fusil. Y esto decía, ese mensaje decía 3 cosas. Primero, el cuidado a la soberanía nacional. Segundo, la constitución de la república. Y por último, querer como su propia madre la patria que le vio nacer. Y que se conjuga en un solo lema. Todo por la patria. Entonces, ese fusil fue proclamado por la patria. Sí. ¿Para qué? Para esos 3 principios. Defiéndeme. Defiéndeme. Ustedes están ahí y le pagamos y lo pusimos soldado para cuidar la patria, la nación, la soberanía, la constitución. Entonces tú te ves obligado con la naturaleza humana, que lo que tú tienes es una madre común, que tú llevas en lo más íntimo de tu corazón ese pedazo de bandera que te da las capacidades de tu ser libre y soberano, pensador de lo que tú quieres y deseas. Hay 2 acontecimientos, Daniel. El puente, emblemático, heroico, patriótico, y hay 2 acontecimientos luctuosos. Bueno, uno luctuoso y el otro también patriótico. Y me refiero a la muerte del coronel Rafael. en la toma del palacio. Sí, donde Rafael murió Fernández Domínguez, Ilio Capozzi, Elio Capocci, Juan Miguel Román, que fue de los creadores de los hombres creadores de blancos. los hombres rana. Sí, Juan Miguel Román. sí. Y Y, Euclides Morillo, la calle donde está la casa, sí, es por el nombre, por Euclides Morillo. correcto. Que era civil. Sí. Juan Miguel Román era militar. Juan Miguel Román, él era el secretario No, general era civil, era secretario general del 14 de del junio. 14 de junio. También era, Y cosas estas que yo no lo sabía Era en civil la guerra. Él era familia de Rafael Fernández Domínguez. Yo no lo sabía. no, sí. Sí, lo supe hace poco tiempo. Ese acontecimiento luctuoso que marcó entonces ya la definitiva incursión de Camaño como jefe de la guerra. Sí, Y claro. el otro, fue tú no estuviste ahí, en San- y el otro fue en Santiago. ¿Tú estuviste en Santiago? Te voy a hacer la historia. Eso fue el 28 de diciembre, 19. el 19 de diciembre. Te voy a hacer la historia. El presidente Camaño ¿Tú estuviste en Santiago? En el Matún. ¿Y cómo tuve? Te lo voy a contar. No, yo te pregunto para que el pueblo lo sepa, porque yo lo sé. ¿Y cómo tuvo? Mira, Monte Arache, el Camaño, nos juntamos en el Parque de Independencia para salir a Santiago. ¿Cuál era la agenda? La agenda era primero una misa
en Santiago A la memoria de Fernando de Domínguez. Rafael. Y segundo, ir al cementerio, hacerle un discurso y depositar una ofrenda. Y por último, un refrigerio en el Hotel Matún, cosa esta que no lo sabían los servicios de seguridad, ese último punto. Supuestamente. No lo sabía por ese sentido, yo te voy a explicar. Se planteó que después de la misa, yo te voy a mencionar un ciudadano que tú lo conoces, José Ovalle. Claro. José Ovalle Polanco Amigo, sí. era jefe de la juventud del PRD en Santiago. Él es de lo que parte de lo que organiza de la iglesia La Alta Gracia. Vamos al cementerio, pero a pie. Sí, pues, no está muy lejos. No está muy lejos, pero vamos a pie con un grupo de estudiantes y jóvenes. Loan al líder, Sí. a Camaño. Monte Arache suspende la ida a pie porque descubre que hay un atentado A Camaño. a Camaño. Por supuesto, a la figura de Camaño, Sí, pero a todo. La cabeza de Camaño. La cabeza de Camaño. Bueno, suspende eso porque Monte Arache manda una avanzada de los hombres a investigar ¿Cuál es donde la va a manera? ver, donde va a hablar Camaño en la tumba de Rafael, dinamitada. Entonces, la desarticularon, la ponen fuera de circulación, el minado de explosivos de un edificio que había al frente y de el campanario habían soldados y dispararon a donde está Camaño y donde está Monte Arache porque llegamos ahí ya a ponerla. No se pudo hacer el discurso. ¿Por qué? Porque ya comienzan los disparos. Hay un atentado ahí ya. Correcto. Como comienzan los disparos, la última agenda es el Hotel Matún. ¿Qué pasa? El Hotel Matún no está ocupado militarmente por ello, sino está abierto. Pero nosotros vamos en una comitiva que la dirigencia del PRD en Santiago le va a hacer a Camaño y a su acompañante. Un pequeño ágape ahí, pero Mi hermano, cuando llegamos a la entrada del Hotel Matún, como a eso de las 10 por ahí, Camaño ordena a Monte Arache que nadie entre con armas largas al hotel. Simplemente en el cinto su arma corta. Bueno, y Monte Arache ordena que ningún hombre rana entre y todos que se queden fuera en algo preventivo. un estratega militar. En algo preventivo, porque ya hay una escaramuza lo Sí. que está pasando. Bueno, quien se da cuenta de tropas que vienen avanzando hacia el hotel somos los somberranas, la cual estoy yo ahí. Me mando huyendo dentro del hotel en busca del coronel Montes Arache, pues yo soy su ayudante militar, entonces él le transmite al líder, que es Camaño, o el movimiento que hacer. Hay una situación. Y le comento, le digo, comandante, estamos siendo rodeados por tropas del ejército. Por supuesto, puede ser tropa de otro, pero era el uniforme que yo, el ejército. Y dice, no me diga, digo yo, sí señor. Y sale conmigo a presenciar con vista de él. Cuando se da cuenta, se manda huyendo él. Y riega, me dice a mí, Aníbal, cuidado, mucho ojo. Observen todo el movimiento de la tropa. Y ese manda huyendo el líder. Francis, estamos siendo rodeados por tropas del ejército. Vamos hacia afuera. Que no era del Ejército Nacional, eran los americanos, porque estaba Bruce Palmer. No, ¿Qué pero- buscaba el general Palmer ahí? No, pero espérate, cuando aparece, espérate, yo te voy a llegar ahí. Entonces,
llega Monte Arache y le dice a Camaño, Francis, como ellos se decían, amigos, de Francis y Papito, le dice, Francis, ¿viste lo que hay? Dice, Papito, mucho cuidado con abrir fuego. Pobres infelices, palabra de Camaño. Qué pena donde lo mandan. Los pobres soldados, sí. No hay un oficial superior. Oficial. Pensaba él. No, ahí no. En combate no. Ahí no había un oficial, un segundo teniente que en la primera andanada cayó muerto. Que la misión de él era buscar la insignia, matar a Camaño y llevar la insignia de Camaño para ponérsela a él. Un tal Meneíto que cayó isufato. Primer combate. Pero antes del primer combate, cuando Monte Arache le dice, Francis, si dan un paso más hacia adelante, abro fuego. Dice Camaño, Papito, esos pobres infelices, ¿tú te atreves? Dice, sí, con dolor de mi alma me atrevo, pero tú sabes por qué, para salvarte la vida a ti y a mí y a todos los que estábamos aquí. Porque eran ellos ustedes. Claro, esos vienen a matar, esos infelices le ordenaron que te matara a ti, a mí y a todos los que andamos aquí. Pero después cuando se enciende el asunto, ya pasa a otro nivel. Se elimina eso. Viene otra avanzada, otra viene, la sustituye como media hora. Sustituye la avanzada eliminada, viene otra. ¡Pam! Eliminado también. Ahí viene la cuestión del tanque, que entra por la parte trasera, que mata a Lora. Son 3 tanques que vienen por la calle La Carrera, que sube al Hotel Matún, y dan la vuelta por la parte trasera. Uno de los tanques le da a la pared del hotel y penetra. Y se lleva a Lora Fernández. No, y penetra, y uno de los tanques dispara un solo proyectil. Se lleva a Lora Fernández, se lleva al sargento Peña y un tercero, que te lo voy a decir. Ese tercero que cae ahí no anda con nosotros. Yo me mando huyendo a registrarlo para saber, porque ya conozco a Coronel y a Peña, nuestro, y ese tercero yo voy a registrarlo y le saco un carnet que dice a quien pueda interesar, el portador es miembro de seguridad de Centro de Enseñanza CEFA, firmado General Elías Washington. Correcto. Entonces tenía un revólver Enriquillo, yo le saco el revólver, me lo tomo y le doy la credencial al coronel Montes Arache. Ese revólver Enriquillo se lo doy al hermano de Marcelino, que fue ministro de Salud Pública. Marcelino Vélez, del hospital. El hermano era estudiante de la universidad y estaba en la guerra y me decía, Aníbal, todo desarmado. Y yo le regalo ese revólver. Pero tengo para decirte, con nombre y apellido, y con imagen, te lo digo, yo lo tengo ahí. Porque la imagen puede valer todo el siglo de la vida. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero con las imágenes ahí. Correcto, pero una palabra, tú hacer la verdad que tú quieras hacerla. Ni siquiera el jefe de campaña de Hitler podía transformarla. Dime la presencia Entonces, del general Palmer en 2 minutos. No, en menos yo te lo hago. Pero para eliminar el tanque soy yo. Monte Arache le quita el fusil G3, que lo poseo, a Luis Tolentino Pérez. Pérez, ¿por qué? Porque es hermano de Luis Tolentino Di, que tú lo conoces, hermano de padre. Era capitán y jefe de un comando en la Guerra Abril y amigo y de la misma camada de Monte Arache. Monte Arache coge la segunda planta, está Monte Arache, Camaño, porque ya tenemos que abandonar la primera planta porque ya el ejército y los fusileros están ahí. Y nos fuimos para arriba. Monte Arache le quita el fusil G3 a Luis. Me quita el área 15 mío y se lo da a Luis. Aníbal, me da soba el fusil, le pone la granada
y me da por el pecho con el fusil. Muérase. Resuelva ahí. No, muérase. Salve la patria y a su compañero. Elimine ese tanque. Como sea, usted es un comando. Claro, yo tengo miedo, Sí, claro, natural. Bajo. Cuando bajo los escalones, el mismo tanque apió los escalones. Me salgo de casualidad y llego abajo. Tomo la puntería. Es perfecto. Le doy en la torrecilla. Hay un fuego. Sale el artillero y sale también el piloto dándole para atrás al tanque. Los otros que vienen atrás no se atreven a penetrar porque creen que es una embocada. Sí, ya retroceden ahí. Correcto, y retroceden y ahí Camaño y Montearache se dan lujo tirando porque los fusileros no encuentran cómo. Ahora, lo de Bruce Palmer, ¿Qué día cae el 19 de...? 19 No, el 19 de de diciembre. Si tú quieres me invitas. Es para ese día. Ok. Es para ese día. Vamos a checar qué día cae el 19. Bueno, el día que 19 o el antes. ¿Eh? Creo que el lunes. Bueno, No se puede decir creo, ¿no? Usted sabe que los guardias no hablan. Los guardias, no, pero el lunes. El lunes. Miércoles 21, si mal no recuerdo. Sí, miércoles bueno. 21. Bueno, pues yo te hago la historia del Hotel Matún porque ya te dije el comienzo, no el final. Pero ese del final que Bruce Palmer estaba allí, oye lo que te voy a decir, ahí mismo, llega el cónsul y el vicecónsul norteamericano. sí. Este dato sí te va a gustar porque nadie lo ha dicho. ¿A qué va el cónsul y el vicecónsul norteamericano? Nadie se da cuenta cuando le plantean Godoy. Y que a salvarlo a ustedes. Godoy. Tenemos 18 ciudadanos americanos que están internos aquí en el hotel. Ordénele al coronel Camaño que nos lo entregue. No. Entonces, los persuade, va a la Cruz Roja, el hijo de Melido Marte, que es coronel, Montearache lo insulta, usted es un traidor, yo no hablo con usted porque Sí. va Cookie Marte. de intérprete de un coronel norteamericano. Porque él había sido soldado de los Estados Unidos. Por eso, Montearache ahí mismo lo aborda y le dice, no. Usted no tiene vergüenza para hablar con un soldado dominicano cuando usted es un soldado del ejército invasor. Usted no tiene calidad moral, váyese de aquí. Y andaba con otro coronel, no con Bruce Palmer, pero con otro coronel americano. Ahí viene, oyen eso, dice Montearache, 5 segundos. dice Montearache, Camaño, entrégale los ciudadanos al Al cónsul. cónsul, dice Montearache. Francis, yo te iba Pero esa es la seguridad de nosotros. yo te iba a plantear que nos quedáramos con los dos acompañando a los 18 ciudadanos americanos, porque eso es nuestro salvoconducto. Claro. Esto es nuestro salvoconducto. Estamos rodeados de tropas norteamericanas. Conclusión, así fue. ¿En qué nos transportan después de la negociación en Santiago? En 3 helicópteros de guerra De los Estados Unidos. norteamericanos. ¿Dónde viene Camaño? Fue una Claro. embocada criminal. Claro, una embocada, mira, a la franca, cuando el ejército no puede combatir, entonces ellos iban a entrar. Si le llamamos, si le soltamos los ciudadanos americanos, Los elimina. ahí mismo. Porque Claro, porque estamos lo hubieran rodeados. terminado. Aníbal, quedamos convidados, Dios mediante, para el 19. Lunes 19. Ponlo en tu agenda. El lunes 19. Y trae el libro. Bueno, estoy en eso, estoy fajado. Para terminar, esa es una parte de un legado que yo le quiero dejar Trae parte. a la ciudadanía, a mi pueblo. Trae parte. Y a ustedes, que tú tienes hijos, y para que vean algo. Ese dato casi la gente no lo sabe. Quien nos salva a nosotros, aparte del coraje, quien nos salva a nosotros son los 18 ciudadanos americanos, que si no están ahí, los mismos norteamericanos no eliminan. Coronel Aníbal López. No, te voy a ratificar, te voy a corregir, coronel.
Yo soy capitán de fragata. Sí, sí, yo sé, pero ¿qué quiere? Capitán de fragata quiere decir teniente coronel. La gente no sabe eso de la Marina. Bueno, pero la la gente conoce Armada. lo del ejército. Gracias a ti por esta intervención que he tenido hablando de abril. Ya tú sabes que la muerte de Ilio Capozzi, que tenemos que hablar de eso. Quedamos convidados para eso. Correcto. Y gracias al presidente de la República, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, es mi comandante. Sí. Gracias al ministro de la Fuerza Armada y gracias al comandante general de la Armada de la República Dominicana, a la cual yo quiero decirle algo. Estoy sufriendo, me dan una nota muy triste de mi salud. Me hicieron una biopsia en Estados Unidos hace 15 días que la recibí. Dio positivo cáncer en la sangre. Tú vas a superar eso, Aníbal. Entonces, con Dios mediante, con el presidente de las Fuerzas Armadas y todo el pueblo dominicano, yo voy a vivir Tú vas a superar unos cuantos días más. Tú vas a superar eso. Está puesto en manos de Dios. Gracias. A ustedes gracias también. Hasta mañana.